Hola, ¿qué tal? Voy a hablarles un poquito acerca del área de ciberseguridad en la Facultad de Matemáticas. Bueno, primero, mi nombre es Rodrigo Esparza Sánchez, soy egresado de la Licenciatura de Ciencias de la Computación de la Facultad de Matemáticas de la UADY, también de la especialización en docencia en la Facultad de Educación también de la UADY, y tengo una maestría en ciberseguridad por la Universidad de Birmingham. Desde hace 15 años aproximadamente soy académico en la facultad y además responsable de la unidad de servicios web también de la facultad. Mis áreas de especialización en particular están enfocadas en el área de redes de computadoras, desarrollo de software, entornos virtuales de aprendizaje y un poquito más fuerte en los últimos 6-7 años en la parte de ciberseguridad. Eh, He trabajado en proyectos, normalmente a través de la misma universidad, pero proyectos externos en auditorías de seguridad. He trabajado como perito en cómputo forense, he hecho auditorías de infraestructura de red y de servidores, he hecho proyectos de desarrollo de software y también he implementado entornos virtuales de aprendizaje en otras instituciones. Bueno, platicarles un poquito, bueno, más bien todos ya conocemos que hoy en día las tecnologías de la información prácticamente están en todo lo que hacemos, ¿no? Desde que nos comunicamos, toda la parte de mensajería instantánea, cómo nos estamos comunicando hoy en día, la forma en que obtenemos información o accedemos a distintos servicios a través de Internet navegando, la forma en que hacemos transacciones bancarias, comprando a través haciendo transferencias, por ejemplo, a través de nuestra banca online, comprando a través de servicios eh, de e-commerce, aprendiendo a través de plataformas digitales como la que utilizamos en la facultad, como en Línea 2 o Wadi Virtual, entreteniéndonos también con videojuegos, por ejemplo, jugando videojuegos en línea a través de nuestra computadora o a través de alguna consola de videojuegos, incluso realizando sesiones de multiusuarios en videojuegos en línea. Hoy en día incluso, debido sobre todo principalmente a la pandemia, accediendo a distintos servicios, como por ejemplo servicios de salud a través de la tecnología, ¿no? Realizando consultas con psicólogos, con doctores, con hospitales, adquiriendo medicinas a través de aplicaciones, etcétera, ¿no? Y obviamente el tener toda esta información al fin y al cabo en medios digitales, bueno, conlleva ciertos riesgos, ¿no? Estos riesgos acaban siendo algunas amenazas que pueden dañar la información, pueden robar nuestra información, incluso pueden causar algún daño, en algunos casos hasta físico hacia los usuarios. Entonces, ese es un problema en el cual se aboca la ciberseguridad. Rápidamente definiendo qué es ciberseguridad, bueno, pues es el subárea de las tecnologías de la información o ciencias de la computación que se encarga, en este caso, de proteger la información, los servicios y a los usuarios de todas las amenazas que existen hacia ellos. Aquí. Entonces, bueno, cuando ustedes empiezan a pensar en la parte de ciberseguridad, bueno, existen básicamente dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. ¿Ok? Los buenos son los que conocemos como ciberprofesionales, son los que se dedican a utilizar todos estos conceptos de ciberseguridad y todas las tecnologías que hay en ciberseguridad para proteger los sistemas. Y están los cibercriminales, que, al contrario, utilizan todas estas técnicas, tecnologías y herramientas para poder dañar a los sistemas y obtener alguna información, algún beneficio propio normalmente. Dentro de los mismos ciberprofesionales, es decir, del lado del bien, también existen dos equipos. ¿Okay? Un equipo que se le conoce normalmente como el Red Team y el otro equipo que se le conoce como el Blue Team. El Red Team son las personas que normalmente se tratan de atacar a los sistemas para encontrar vulnerabilidades. Esto es muy similar a hacer el papel de un atacante, de un cibercriminal. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, este Red Team está autorizado para poder hacer este tipo de ataques.
y lo hacen precisamente para encontrar estas vulnerabilidades antes de que un cibercriminal las pueda encontrar y por lo tanto las puedan corregir. Y en este caso el Blue Team es el que se encarga de corregir estas vulnerabilidades, asegurar el sistema y hacer que el sistema se mantenga lo más seguro posible. Ya en la parte de ciberseguridad existen muchísimas subramas, la mayoría de ellas se entrelazan en muchas aristas. Sin embargo, las podemos dividir más o menos en estas áreas. Tenemos la parte del gobierno y gestión del riesgo, donde aquí lo importante es identificar los riesgos, es decir, identificar, por ejemplo, cuáles son los activos que nosotros tenemos, cuáles son las amenazas que existen, cuál es el impacto que podrían tener esas amenazas si lograran hacer algún daño en ese activo y bueno, cuál sería el resultado de obtener, de tener ese daño. A partir de eso nosotros podemos tomar decisiones, bueno, de qué tipo de controles son los que debemos de implementar para garantizar y asegurar nuestros sistemas. Y existen muchísimos estándares para poder realizar esto, como el Octave, el CISRAM, ISO 31000, NIS 853. Y esto es un proceso continuo, la parte de gestión del riesgo, ¿no? También está una subárea que se enfoca a estudiar toda la parte de las leyes, cómo se definen las leyes, cómo se deben de cumplir, cómo se debe hacer la protección de datos, cómo se debe clasificar el crimen cibernético, propiedad intelectual. Existen algunos estándares que nos ayudan a todas las áreas de TI a poder cumplir con la mayoría de estas leyes a nivel local y a nivel internacional. También está la subárea que se dedica a estudiar, bueno, cuál es el factor humano dentro de la ciberseguridad. Muchas veces en la parte de ciberseguridad decimos que el eslabón más débil es el usuario, el humano en este caso. Pero muchas veces también tiene mucho que ver en cómo se han diseñado las herramientas para proveer la seguridad que al final va a ser utilizada por un usuario. Si un usuario para poder utilizar un sistema tiene que hacer sí con maroma y teatro, pues por lo general va a tratar de buscar darle la vuelta, evitar esos candados de seguridad y se pone en mayor riesgo. Entonces, también debe haber una educación para el usuario para que tenga un mejor comportamiento en cuanto al uso de las tecnologías y esto lo mantenga más seguro, pero al mismo tiempo los ciberprofesionales deben de encontrar las mejores formas de poder proveer la seguridad de los usuarios sin afectarlos a ellos. Y entrando un poquito más en la parte técnica, en la parte de ciberseguridad, por ejemplo, existe toda una subárea que se encarga del estudio del malware. Sabemos que de manera general el malware es el software que busca hacer algún daño. Hemos escuchado de los virus, del ransomware, por ejemplo, lo que sucedió en Pemex del secuestro de información, etc. Entonces, sabemos que existen antivirus que se encargan de detectar el malware. ¿Okay? Pero estos antivirus normalmente van a detectar el malware que ya fue analizado por personas. Entonces existe toda una subárea de cómo se debe de detectar este tipo de malwares para poder proporcionarles información a los antivirus para que los antivirus puedan detectarlo en las computadoras de los usuarios en casa, ¿no? Entonces hay varias técnicas para poder analizar este tipo de malware, ¿no? Y realmente los malwares son sumamente complejos. También está un área que es una subárea de la ciberseguridad que se encarga de operar toda la parte de seguridad, es decir, de configurar todos los dispositivos que se van a estar encargando de proteger los sistemas, pero la mayoría de esos dispositivos no son infalibles. Entonces, tienen que estar siendo monitoreados por alguien y esas personas tienen que estar detectando todas las anomalías que pueda haber y a partir de eso poder responder en caso de que haya algún problema. Si un operador de seguridad detecta que, por ejemplo, un atacante está tratando de acceder a un servidor o incluso ya logró acceder al servidor, pero está tratando de acceder, por ejemplo, a lo mejor a la base de datos que está dentro de ese servidor para robar información, si lo logra detectar a tiempo, se puede tener una respuesta inmediata y detener el ataque sin que este ataque llegue a surtir mayor efecto. Otro caso es, bueno, si se detecta un mes después de que sucedió el ataque, bueno, al final siempre debe haber una respuesta del incidente que ocurrió
¿ok? Pero entre más tardía sea la respuesta, bueno, más problemas puede llegar a generar este incidente, ¿no? Está toda la parte del cómputo forense. Esto es, bueno, cuando ya sucedió algo, ¿cómo podemos detectar qué es lo que sucedió? Por ejemplo, esto se maneja mucho en los casos penales, casos mercantiles, en toda la parte legal. Si hay algo que sucedió, se tiene que demostrar qué fue lo que sucedió y cómo sucedió, paso a paso. Todo esto con evidencia. Muchas veces esta evidencia está almacenada en un disco duro, estaba en la memoria RAM de un dispositivo, está en los registros que hubo del monitoreo en la red. Entonces, todo eso en la parte cómputo forense se ve cómo se obtiene esa información sin alterarla, porque es muy importante en la parte cómputo forense, no debemos de alterar la información. Se obtiene esa información, cómo se analiza y cómo se puede generar o identificar eh, los elementos que se requieren, por ejemplo, para presentar un reporte, a lo mejor en un caso penal o a lo mejor en una simple investigación que estamos haciendo, a lo mejor hubo un ataque y tenemos que hacer una investigación completa de qué fue lo que sucedió desde que empezó hasta que finalizó. De hecho, estas dos áreas, tanto de malware como de cómputo forense y también la de operaciones de seguridad, están muy relacionadas entre ellas. Otra área sumamente importante de la ciberseguridad es la criptografía. De hecho, en lo personal yo creo que es una de las áreas más importantes de la seguridad, por la que es la que nos provee de las herramientas, en este caso de los algoritmos, que nos permiten garantizar principalmente la confidencialidad, la integridad, la autenticidad de la información. ¿Okay? Y algunos otros conceptos que no los vamos a mencionar acá, pero sí es sumamente importante. Sin criptografía, hoy en día sería prácticamente imposible proveer confidencialidad e integridad de la información. Es decir, que solamente las personas que requerimos puedan acceder a ellas y que la información no sea modificada sin que sea detectada. Otra subárea de la ciberseguridad se encarga de detectar o identificar o ver cuáles son los mejores mecanismos, las mejores herramientas para proteger los sistemas operativos. Hoy en día, sobre todo en todas las cosas que nosotros utilizamos, no solamente están en juego los sistemas operativos, sino están en juego también los servicios de virtualización. Todo lo que hoy escuchamos como cómputo en la nube está basado en virtualización, el cual a su vez está basado en dispositivos. Entonces, todo esto incluso viene desde la parte del hardware, cómo viene la parte del hardware hacia el sistema operativo, toda la parte de la capa de virtualización, las aplicaciones, etc. Entonces, ¿cómo podemos mantener la seguridad de cada uno de esos elementos hasta la aplicación, que al final es la que se le entrega al usuario? Uno de los principales métodos que utilizamos para poder garantizar la confidencialidad de cierta información o de cierto servicio, ¿okay? Es a partir de la autenticación, la autorización. ¿Okay? Es decir, nosotros autenticamos a un usuario, es decir, decimos este usuario es quien dice ser. Y luego la autorización, es decir, autorizamos al usuario para acceder a la información en particular. Este usuario sí tiene permiso para acceder a esta información, pero no para acceder a esta otra. Esa es la autorización. Nosotros le damos permisos a esto sí y a esto no. Y algo muy importante es el registro. Bueno, si ya lo identificamos, si ya lo autorizamos, tenemos que registrar todos los eventos que suceden. Es decir, si Juan accedió a esta información, si José accedió a esta información, a qué horas, desde dónde, en qué momento, qué hizo con esa información, solo la leyó, la modificó, la borró, etc. O sea, todo eso se debe de registrar. Entonces, también es un área bastante grande de la parte de ciberseguridad. Otra área bastante grande de la parte de ciberseguridad es la parte de programación segura. ¿Okay? La mayoría de las vulnerabilidades que ocurren en los sistemas y que son aprovechadas por atacantes, muchas de ellas provienen principalmente de malas prácticas de programación o errores de programación. Algunas de ellas vienen de la parte del diseño, otras de ellas vienen de la parte de la configuración y otras de la parte de errores humanos, básicamente, ¿no?
pero cuando hablamos del grueso de las vulnerabilidades, la mayoría de ellas provienen de cómo se desarrolló el sistema. ¿Sí? Entonces, aquí se categorizan las vulnerabilidades, se definen las mejores prácticas para evitar precisamente este tipo de vulnerabilidades, se detectan, se define o se definen estrategias de cómo detectar estas vulnerabilidades. También se definen las mejores estrategias para mitigar la explotación de esas vulnerabilidades, es decir, que un atacante aproveche estas vulnerabilidades. Obviamente también se define toda la parte del ciclo de vida, de cómo hacer un ciclo de vida de desarrollo, de manera que el software, el producto final, sea un software seguro. Entonces debe haber ciertas etapas, ciertas estrategias que se realicen en ese ciclo de vida para garantizar que el software al final sea seguro. También obviamente está la parte de la seguridad, la ciberseguridad en las redes de computadoras. Las redes de computadoras nos permiten comunicarnos a lo largo de ellas. La comunicación nuevamente entre computadoras está dividido en capas, desde la capa aplicación, que es la capa superior, que es lo que normalmente los usuarios, con lo que los usuarios nosotros interactuamos, por ejemplo, el navegador web, un explorador de archivos, una aplicación, etcétera. Con eso interactuamos nosotros y luego vamos yendo hacia distintas capas hasta llegar a la capa física, ¿no? Que ya es cómo funciona la transmisión de datos a través de un cable, a través de la señal inalámbrica, a través de un cable de fibra óptica, a través del microondas, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchas cosas que intervienen en la parte de la ciberseguridad, de cómo se garantiza la seguridad de la información que viaja desde un dispositivo hacia otro dispositivo a través de las redes de computadoras. También hay una subárea que está dedicada a garantizar la seguridad en los dispositivos de hardware. Y esto ha tenido mucha mayor relevancia en, vamos a decir, los últimos 5 años, sobre todo con la explosión de los dispositivos embebidos y lo que hoy se conoce como el Internet de las Cosas o Internet of Things, que es el hecho de que ya miles de millones de dispositivos se están conectando a Internet, desde computadoras, smartphones, bandas, lentes inteligentes. Hace poco vi un anuncio de Amazon donde están unos carritos inteligentes. Ya hay cientos de dispositivos que se están conectando a Internet, pero estos deben de funcionar de la forma más segura. Imagínense que ustedes tuviesen una estufa conectada a Internet. ¿Qué podría hacer un atacante con una estufa? Bueno, pues a lo mejor abrir el gas y que el gas se estuviese saliendo desde su casa y simplemente encenderlo y hacer que explote la estufa y toda el área donde está la estufa, ¿no? O sea, esto ya involucra incluso riesgos hacia nuestras personas, hacia nuestras partes físicas. ¿Okay? Existen muchas formas de hackear a los dispositivos de hardware. Por acá se mencionan algunas, como por ejemplo afectar principalmente los algoritmos criptográficos a través de ataques conocidos como side channels o fault injection attacks. Muy relacionado con los sistemas de hardware, los sistemas embebidos, están los sistemas físicos y críticos. ¿Okay? Esto está enfocado un poquito a la parte de los sistemas de control industrial, como por ejemplo todos los dispositivos que se encargan de controlar y monitorear todo el servicio de energía eléctrica a través del país. O por ejemplo, aquí no se da tanto, pero en Europa, ellos, su principal medio de transporte son los trenes. Entonces tienen ya una infraestructura tecnológica muy grande enfocada a toda la parte del monitoreo de este tipo de dispositivos. Y cuando uno de ellos falla, puede incluso provocar accidentes entre trenes, por ejemplo. ¿Okay? Algo que lo que puede llegar a suceder también, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Esto afecta no solamente a la parte del transporte, afecta a la parte de energía eléctrica, los vehículos autónomos que están saliendo ahora, como por ejemplo con Tesla, toda la parte de manufactura con robótica y algo que se está dando igual desde hace algunos años para acá, los dispositivos médicos, que existen ya muchísimos
dispositivos médicos que están directamente, bueno, no necesariamente directamente, pero ya se conectan a Internet a través de algún medio, a lo mejor transmiten información hacia nuestro teléfono inteligente y este a su vez transmite la información hacia a lo mejor, por ejemplo, un hospital, ¿no? Pero a lo mejor incluso también a través de eso se puede controlar esos dispositivos. Imagínense un marcapasos que puede ser encendido y apagado remotamente, ¿no? O sea, ya obtiene mucha mayor relevancia este tipo de dispositivos que están conectados a Internet y la seguridad de estos, obviamente, ¿no? Y bueno, también existen muchas otras áreas, por ejemplo, seguramente han escuchado mucho del blockchain, como el Bitcoin ha subido mucho de precio. Bitcoin está basado en la tecnología blockchain. El blockchain es una tecnología que no solamente se utiliza para las criptomonedas, sino ya se utiliza para muchísimos otros casos de uso. ¿Okay? Por ejemplo, la transportación de bienes y servicios a través del país. Entiendo que creo que en Walmart tú ya podías, a través de un servicio de blockchain, monitorear a través de qué lugares pasó, por ejemplo, un pavo que tú acabas de comprar. Bueno, hacías, capturabas el, el código de barras para detectar por qué lugares fue pasando, cuánto tiempo estuvo congelado, por cuántos lugares fue pasando, etcétera, ¿no? Para la cuestión de voto electrónico, esto está creciendo en gran medida, sin embargo, todavía muchas naciones no se han animado a empezar a utilizar ya el voto electrónico por razones muy válidas en muchos casos, ¿no? Y también, obviamente, pues está la parte del aprendizaje de ciberseguridad, que uno de los problemas que tenemos en la parte de ciberseguridad es que hay una gran brecha entre la cantidad de personas que se requieren expertos en el área de ciberseguridad y cuánta gente experta en el área de ciberseguridad hay. Hay muchísima brecha, hay muchísimas oferta, mucha demanda, muchas empresas están solicitando gentes especializadas en el área de ciberseguridad, sin embargo no hay tanta gente correctamente capacitada para eso. Entonces es un área muy grande de oportunidad. Y bueno, ¿qué se requiere para convertirse en, vamos a llamarlo así, como un ingeniero en ciberseguridad? Que hay muchos otros términos que podemos decirle, analista de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, es un aprendizaje continuo. En general, toda el área de TI, ¿sí? Es un aprendizaje continuo, pero en particular el área de ciberseguridad pues, va de la mano de la misma área de TI. Y sin embargo, y además agregándole que hay cibercriminales que siempre están tratando de estar un paso delante de los ciberprofesionales. Entonces tenemos que tratar de estar aprendiendo todas las nuevas técnicas que están creando ellos para poder evadir los mecanismos de seguridad y obviamente implementar nuevos mecanismos. ¿Cuáles son las bases? Bueno, las bases de ciencias de la computación, es decir, ustedes requieren aprender muy bien cuestiones de algoritmos, programación, redes de computadoras, sistemas operativos y, aunque no lo crean, también las matemáticas. En particular, para la parte de criptografía, las matemáticas son de mucha ayuda para poder entenderlas de manera correcta y poder aplicarlas adecuadamente. No se tiene que ser, bueno, se puede incluso llegar a ser un poquito más experto a lo mejor en la parte de programación y se puede seguir siendo un ingeniero en ciberseguridad enfocado a la parte de desarrollo de aplicaciones. Se puede ser un ingeniero en ciberseguridad enfocado a la parte de redes de computadoras o enfocado a la parte de sistemas operativos. Es decir, uno se puede ir enfocando en distintas áreas, como ya vimos aquí hace unos momentos. Y sobre todo, obviamente, entender cómo piensan los criminales, ¿no? Cuáles son las técnicas que utilizan los cibercriminales para poder hacer todo este tipo de cosas. Algo que tienen que hacer en la parte de ciberseguridad es, si ustedes quieren ser expertos en ciberseguridad, por ejemplo, en el sistema operativo Windows, tienen que entender muy bien cómo funciona el sistema operativo Windows. A gran detalle. Esa es la base. Si quieren ser muy buenos, a lo mejor en aplicaciones móviles, ¿okay? Pero tienen que entender muy bien cómo funcionan esas aplicaciones móviles en particular. Es entender muy bien qué es lo que están tratando de proteger.
Campo laboral, bueno, o sea, hay cientos de áreas, hay cientos de roles, como podemos ver aquí del lado izquierdo, o sea, hay distintos roles enfocados a la parte de ciberseguridad, desde un ingeniero en seguridad de aplicaciones, arquitecto de seguridad, desarrollador de software, esos tres están muy relacionados. Está la parte del analista de seguridad de sistemas, administrador de sistemas, especialista en soporte técnico, ingeniero en redes, esos también están muy relacionados. Líder ejecutivo o de seguridad, como un CISO, que es el mero jefe de toda la parte de ciberseguridad de una empresa normalmente bastante grande. Un ingeniero en gestión de riesgos, que se enfoca solamente en la parte de riesgos, la parte legal, la parte de políticas y estrategias de ciberseguridad, la parte de respuesta a incidentes, este, como ven, en la parte de analista forense, como ven, hay muchísimos. Hay uno en particular que normalmente se llama ethical hacking o ingeniero en pruebas de penetración, que es el que se encarga de realizar ataques a los sistemas para detectar estas vulnerabilidades y que alguien más pueda corregirlas antes de que un verdadero cibercriminal empiece a aprovecharlas. Y aquí en la imagen podemos ver un pequeño panorama de las distintas áreas de la ciberseguridad que hay y bueno, qué tipo de empresas son las que están trabajando en ellas y dónde podemos trabajar. Sin embargo, bueno, como sabemos, existen muchísimas empresas locales, nacionales, muchas de las que vemos principalmente acá son internacionales, pero existen muchas locales y nacionales que se dedican también a esta parte de la ciberseguridad. Bueno, les invito, realmente la parte de la ciberseguridad es un área muy padre, muy emocionante. No es fácil, sobre todo porque tienen que aprender continuamente y estar aprendiendo una y otra y otra y otra vez. Todo lo que se ve en la carrera de ciencias de la computación o ingeniería en software, ingeniería en computación, es muy relevante para al final convertirse en un ingeniero en ciberseguridad, especialista en el área que más les interese. Prácticamente en todas las áreas de tecnologías de información, ustedes se pueden especializar en esa área junto con el área de ciberseguridad para esa área en particular. Eso es lo más padre de la parte de ciberseguridad. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, espero que les interese y cualquier duda que tengan, no duden en contactarme.